Hay cosas que la razón humana no puede explicar. Hay puertas que, una vez abiertas, no vuelven a cerrarse. Y hay reglas, antiguas, silenciosas, transmitidas en voz baja de generación en generación, que el mundo moderno ha decidido ignorar. Una de esas reglas es tan simple como aterradora: nunca le pidas un favor a un muerto. Pero los humanos somos curiosos, somos desesperados. Y cuando la vida nos pone contra la pared, cuando todo lo que amamos está a punto de desaparecer, buscamos ayuda donde sea, incluso donde no debemos. Esta noche vas a conocer 3 historias, 3 personas reales, de 3 lugares distintos del mundo hispanohablante, que tomaron esa decisión, que se arrodillaron frente a una tumba, que susurraron palabras que nunca debieron pronunciarse, que pidieron y recibieron. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que nadie les advirtió, es que los muertos no hacen favores gratis. Los muertos siempre cobran. Comenzamos en el año 1947, en un pequeño pueblo de la Sierra de Oaxaca, México. Un pueblo cuyo nombre los habitantes locales prefieren no mencionar en voz alta después del anochecer. Allí vivía un hombre llamado Aurelio, campesino, padre de 4 hijos, hombre de pocas palabras y muchas deudas. La cosecha de ese año había sido devastadora. Las lluvias llegaron tarde, el suelo estaba seco como hueso viejo, y el terrateniente del pueblo amenazaba con quitarle la tierra que su familia había trabajado durante 3 generaciones. Aurelio no dormía. Noche tras noche, daba vueltas en su cama de petate, mirando el techo de adobe, calculando lo incalculable. Y entonces recordó algo que su abuela le había dicho cuando era niño, algo que él siempre creyó un cuento de viejas. Recordó que en el cementerio del pueblo estaba enterrado un hombre al que llamaban el Cumplidor. Un brujo del siglo anterior que, según la leyenda, seguía activo incluso desde la muerte. Que si uno iba a su tumba en la medianoche del martes, llevaba una ofrenda específica: mezcal, tabaco negro y tierra de 3 caminos, y hacía su petición sin llorar, sin mirar atrás al salir. El difunto respondía. Aurelio fue esa noche, llevó la ofrenda, pidió que su tierra no le fuera arrebatada. Al día siguiente, el terrateniente amaneció muerto de un paro cardíaco fulminante. La tierra se quedó, Aurelio se quedó, pero algo también llegó con él de vuelta del cementerio esa noche. Algo que sus hijos notaron desde el primer momento. Aurelio ya no era el mismo hombre, ya no reía, ya no abrazaba, ya no dormía de noche. Se quedaba sentado en la oscuridad, mirando la puerta, como si esperara a alguien, como si supiera que tarde o temprano alguien vendría a cobrar lo que se le debía. 3 meses después, Aurelio desapareció. No hubo rastro, no hubo cuerpo, solo sus guaraches, perfectamente alineados frente a la puerta de su casa, apuntando hacia el cementerio. Viajemos ahora al año 1973. Nos trasladamos miles de kilómetros al sur, a las afueras de Buenos Aires, Argentina. Una ciudad que duerme poco y sueña demasiado. Allí vivía una mujer llamada Consuelo, maestra de escuela, viuda joven, con un hijo de 8 años llamado Mateo que había caído gravemente enfermo. Los médicos hablaban de leucemia. Hablaban de tratamientos costosos, de probabilidades bajas, de prepararse para lo peor. Consuelo no era una mujer supersticiosa. Era educada, racional, moderna. Pero cuando los médicos te dicen que tu hijo tiene pocas semanas de vida, algo en el interior humano se quiebra, y en ese quiebre caben cosas que antes no cabían. Una vecina anciana le habló del cementerio de la Recoleta. Le dijo que había una cripta específica, una que los turistas fotografiaban sin saber lo que fotografiaban, donde podías dejar una carta con tu petición y que si lo hacías correctamente, recibías respuesta. No en sueños, no en señales, en hechos concretos. Consuelo fue, dejó la carta, escribió el nombre de su hijo. Mateo se recuperó. Los médicos lo llamaron milagro inexplicable. Las células cancerosas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Consuelo lloró de alegría, llevó flores a la cripta, agradeció en silencio. Pero el agradecimiento llegó demasiado tarde, porque ya había una deuda abierta. Las semanas siguientes, Consuelo comenzó a recibir visitas nocturnas. No era una figura amenazante,
Era peor que eso. Era una presencia silenciosa al pie de su cama. Una sombra que olía a flores marchitas y a tierra húmeda. Y una noche, en la oscuridad total de su habitación, escuchó una voz que le dijo con perfecta claridad: «Ya salvé lo tuyo. Ahora tú me debes algo mío». Consuelo nunca reveló qué fue lo que entregó. Solo se sabe que al año siguiente dejó Buenos Aires sin decirle a nadie a dónde iba. Que Mateo creció sano. Y que Consuelo, donde quiera que esté, nunca volvió a hablar de aquella noche en el cementerio. La tercera historia es la más reciente y la más perturbadora, porque no ocurrió hace décadas. Ocurrió hace menos de 10 años, en España, en un pueblo de la provincia de Extremadura, una región donde las tradiciones del pasado conviven con los smartphones y el Wi-Fi, donde la gente va a misa los domingos y también enciende velas en cruces de caminos que llevan siglos en el mismo lugar. Un joven llamado Daniel, 19 años, perdió a su mejor amigo en un accidente de moto. David, así se llamaba el amigo, murió en el acto. Y Daniel no solo cargaba con el duelo, cargaba con algo más oscuro. Él iba en la moto también. Él sobrevivió, y en su mente eso no era un milagro, era una culpa. Meses después del entierro, Daniel seguía visitando la tumba de David casi a diario. Una tarde, sin planificarlo, sin haberlo leído en ningún sitio, sin que nadie le hubiera dicho nada, Daniel comenzó a hablarle, a contarle sus problemas, a pedirle consejo. Y en un momento de máxima desesperación, cuando su familia estaba a punto de perder su casa por una deuda imposible de pagar, Daniel lo dijo en voz alta: «David, hermano, ayúdame. Haz algo. Tú puedes. Tú ya estás del otro lado». Esa misma semana, un error administrativo bancario, inexplicable, sin precedentes, canceló la deuda entera. El banco no supo explicarlo. El notario no supo explicarlo. La familia de Daniel celebró como si hubiera ganado la lotería. Daniel no celebró, porque esa noche, antes de que llegara la noticia del banco, había soñado con David. Y en el sueño, David le sonreía, pero sus ojos estaban en blanco, y le decía, con esa sonrisa que Daniel conocía desde la infancia: «Ya lo arreglé, tío, pero esto no es gratis. Ya sabes». Daniel comenzó a notar cosas, objetos movidos en su habitación. La ropa de David, que guardaba en una bolsa en su armario, aparecía doblada de manera distinta cada mañana. Y una madrugada, Daniel se despertó con la certeza absoluta, sin haberlo visto, sin haberlo oído, la certeza de que había alguien sentado en la silla de su escritorio, mirándole dormir. Hoy Daniel vive en otro país. No dice cuál. Cuando alguien le pregunta por David, cambia de tema. Y tiene una regla que le ha dicho a todo el que quiere escucharle: nunca hables con los muertos como si fueran tus iguales, porque ellos ya han cruzado. Y desde ese lado, las reglas son distintas. Ahora bien, ¿qué nos dicen estas historias desde una perspectiva histórica y antropológica? Porque estas no son simplemente cuentos de miedo, son el reflejo de algo profundamente humano, algo que lleva milenios grabado en todas las culturas del mundo. En el México prehispánico, la comunicación con los muertos era un eje central de la cosmología nahua. Los difuntos no desaparecían, transitaban, y ese tránsito les otorgaba poder, poder que los vivos podían, en teoría, invocar. Pero los sacerdotes mexicas eran muy claros en algo: cualquier intercambio con el mundo de los muertos era una transacción, no un regalo. Lo que se tomaba debía devolverse. En Argentina, la devoción popular a figuras como la difunta Correa o el gauchito Gil lleva siglos documentada. Son muertos que hacen milagros, que ayudan a los vivos, que protegen viajeros, curan enfermos, salvan cosechas. Pero los devotos que los honran saben, instintivamente, culturalmente, que la devoción es una deuda continua. No pagas una vez y termina. Pagas siempre. Porque la deuda con un muerto no prescribe. En España, las tradiciones relacionadas con las ánimas del purgatorio y la Santa Compaña revelan la misma lógica ancestral. Los muertos que no han terminado su tránsito permanecen atrapados entre dos mundos. Y a veces, ese estado de suspensión les da capacidades que los vivos no tienen. El problema, siempre el mismo problema, es que interferir en ese proceso tiene consecuencias. Lo que une estas tres tradiciones
Lo que une estas tres historias es algo que la psicología moderna describiría como deuda emocional no resuelta, pero que las culturas antiguas entendían como algo mucho más literal, una obligación cósmica, un contrato que se firma con el pensamiento, con las palabras, con la desesperación. ¿Y qué pasa cuando no se paga? Las leyendas son consistentes en esto, y la consistencia a través de culturas tan distintas es, en sí misma, escalofriante. El muerto no castiga con violencia, no aparece con sangre ni con gritos. El muerto cobra de maneras sutiles, te sigue, te acompaña, va tomando pequeñas piezas de ti, tu sueño, tu alegría, tu sensación de estar solo, de tener privacidad, hasta que un día no queda nada que tomar, y entonces tú te vas con él. Los antropólogos lo llaman folclore de reciprocidad sobrenatural. Los que han vivido estas experiencias lo llaman de otra manera. Lo llaman el momento en que entendí que no estoy solo. Hay una última cosa que necesitas saber antes de que apagues esta pantalla y te vayas a dormir. Los investigadores que han estudiado estas tradiciones, desde las universidades de Ciudad de México hasta los archivos de folclore de Salamanca, coinciden en algo inquietante. Los relatos no disminuyen con el tiempo. No se están extinguiendo como mitos anticuados. Al contrario, en la era de las redes sociales, en la era de los smartphones, las historias de favores pedidos a muertos están proliferando. Más personas reportan experiencias similares. Más jóvenes hablan en foros de lo que sucedió después de visitar una tumba en busca de ayuda. Como si el mundo moderno, con toda su tecnología, con toda su lógica, siguiera sin poder dar respuesta a lo que las culturas antiguas sabían desde siempre, que la frontera entre los vivos y los muertos es mucho más delgada de lo que queremos creer, y que al otro lado de esa frontera hay algo que escucha, que espera, que recuerda. La próxima vez que estés frente a una tumba, frente a una fotografía de alguien que ya no está, frente al silencio extraño de una habitación vacía, antes de que pienses en pedir, antes de que pronuncies esas palabras, recuerda lo que aprendiste hoy. Los muertos cumplen, siempre cumplen. El problema es lo que piden a cambio.